Vamos a leer la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Wow, esta tarde estuvo muy hermosa la administración. Yo les recomiendo que si lo han grabado, por favor, óigalo, porque hubo mucha liberación, mucha sanidad. Vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 23. Voy a leer 2 versículos de la Escritura. ¿Cuántos me pueden poner por favor el versículo? Jeremías 23, 18. Léalo conmigo por favor. Quiero que me ayude usted y participe. Diga conmigo, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Es una interrogativa, ¿no? Una interrogación. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Amén. Quiero que note bien eso. Vio y oyó su palabra. Se puede ver y oír su palabra. ¿Cómo recibimos su palabra? Ahí está hablando de ver y oír. Y está hablando de que donde se recibe la palabra de Dios. Dice, ¿quién estuvo en el secreto de Dios? ¿Verdad? Y dice, ¿quién? Ahora otra cosa, pasemos a esto otro. Y dice, ¿quién estuvo atento? Amén. Diga conmigo, Dios habla. Amén. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Una cosa es escuchar. Yo puedo oír por allá que está una radio sonando, un ruido al fondo, pero otra cosa es oír con atención. Y de ahí viene la palabra obediencia, ¿no? La palabra obediencia se compone, son dos palabras que juntas, al unirlas es obediencia, es oír con atención, oír atentamente lo que te están diciendo. Por eso es que en el campo militar, ¿verdad? Tienen que repetir los subalternos, ¿no? A sus superiores les hacen repetir, ¿qué es lo que te dije? Repita la orden. Porque de una orden que no se escuchó puede ser el fracaso en el campo de batalla, ¿no? Entonces hay muchas personas que no están atentos, no tienen los oídos como abiertos para oír a Dios. Amén. ¿Se recuerda usted cuando Dios le habló desde la nube a Jesús cuando estaba en el río Jordán? La Biblia dice que ellos escucharon como un relámpago, un ruido, algo así. Pero Dios desde el cielo le estaba hablando, este es mi hijo amado. Palabras de afirmación y de cómo Dios amaba a su hijo. Esas palabras te confortan, ¿no? Este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. En este hijo yo me agrado. Lo estaba afirmando, ¿no? Él estaba recibiendo la aprobación de su padre, ¿no? Este es mi hijo amado, le decía Jesús, ¿no? En el cual yo tengo toda mi complacencia. Esas palabras de afirmación son las que pueden cambiar la vida de una persona. Y sería bueno que usted le dijera un día a su hijo, hijo, estoy orgulloso de ti, y afírmelo y diga, estoy contento por tu vida. Pero si todo es más bien reprobarlo o juzgarlo, críticas, tú no has hecho nada en la vida, obviamente no lo estás bendiciendo, sino que lo estás maldiciendo. Entonces las palabras de afirmación son muy importantes. Amén. Vamos a ver, diga conmigo, ¿quién estuvo en el secreto? Esa es una palabra que vamos a estudiar. Secreto, diga secreto. Así que estas son. Y luego vio, diga, vio y oyó su palabra. Y luego estuvo atento y la oyó. Diga atento. Gloria a Dios. Amén. ¿Saben que hoy los jóvenes padecen un problema que son? ¿Sabe que Jesús sanó a un sordomudo en la Biblia? Que le metió los dedos aquí y le escupió la lengua y le dijo, sé abierto, ¡pum! Y se le abrieron los oídos a esa persona. Hay muchos jóvenes que son sordomudos aquí, ¿sabía usted? ¿Cuántos tienen hijos aquí o hijas? En este país todos son sordomudos.
¿Sabía usted? Usted no se ha dado cuenta y tanto tiempo que tiene que de ver a su hijo. Uno llega a la casa, no habla. Se va, no habla tampoco. ¿Quiere comer? Usted le habla, no oye porque está oyendo con sus audífonos. Entonces no te oye y ni te habla. Sabe que mis hijos antes, cuando llegaban, no sé cuáles son los modismos que usan aquí en Canadá, cuando entraba, dude, dicen, ¿eh? Dude, hey dude, ¿qué es eso? Salúdeme, diga, papá, ¿cómo está? A uno le enseñaron a saludar, ¿verdad? Y a escuchar bien a sus padres, pero hay gente que no escucha. Y nosotros pasamos también otra etapa de la adolescencia que todos lo sabemos. Hijo, haga así, ya lo sé. Entonces cerramos el oído, no queremos oír a nadie. Entonces, cuando esos canales están cerrados, Dios no puede comunicarse con nosotros. Ahora, Dios nos ha estado hablando muchas veces. Vamos a leerlo. Mire lo que dice la Biblia. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Vamos a leer en el libro de Hebreos. Hebreos 1 en adelante. Si me pone el 1 de Hebreos 1, versículo 1, y luego voy a seguir con el número 2. Se están tardando hoy los de... Póngame ahí que se ha puesto la batería bien. Lea conmigo, diga conmigo, Dios, habiendo hablado muchas veces, diga muchas veces. Dios habla muchas veces. Dice, y de muchas maneras. Esa es otra cosa, ¿no? Dios nos habla de muchas maneras. Tú no tienes idea. Lo que pasa es que tú no sabes, no has aprendido cómo habla Dios, cómo te ha estado hablando Dios, pero tú no has querido cambiar, tú no has querido escucharle. Has cerrado tu corazón y tu oído, ¿no? A lo que Dios te está diciendo. Y eso es importante, escuchar la voz de Dios. Una palabra de Dios, hermano, es como el pan de cada día. ¿Saben qué le dijo Jesús al diablo? Cuando le dijo, convierte esta piedra en pan. Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el pan lo comemos todos los días. Entonces, para Jesús, el escuchar la palabra de su Padre, esa palabra constantemente era como su pan de cada día, ¿no? Cuando uno deja de escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, entonces comienza uno a secarse, a desnutrirse, ¿no? Y la persona que está muy llena de la palabra, es una persona más fuerte, tiene fe, ¿verdad? Crece más en su vida espiritual. La Biblia dice que la fe, dice, la fe viene por el oír, dice en el libro de Romanos. ¿Cómo dice? La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si usted no escucha la palabra de Dios, usted no tiene fe. No sé si está conmigo en esta hora. ¿Cuántos están aprendiendo? Si usted no escucha a Dios, no va a tener fe. Vamos, leamos Hebreos. Diga, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios ahora nos habla. Dios, vuelvo a repetir, no sé por qué se pierden eso. El número 2, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces usted no puede decir, a mí Dios no me habla. ¿Saben que hay gente que hasta se burla y dice, dice que Dios le habla? ¿Será que más bien tu problema es que tenés esquizofrenia, no? Oí la voz de Dios, dicen, se burlan. Tiene un problema mental, ¿no? Pero Dios habla, Dios no ha dejado nunca de hablar. Amén. Y lo hace de muchas maneras. Lo que pasa es que tú no le escuchas. Ese es el problema. Entonces vamos a estudiar hoy
Y el tema me lo pone, por favor, ¿cómo oír la voz de Dios? Dígale al que está a la par, dígale cómo podemos oír la voz de Dios. Háblale al que está a la par, dígale por favor, ¿cómo podemos oír la voz de Dios? Amén. ¿Cómo oír la voz? Diga, ¿cómo oír la voz de Dios? Ok, ¿está conmigo? Ok. La Biblia habla acerca de un personaje que es el profeta Samuel, que siendo un niño, la madre lo consagra a Dios, lo lleva al templo y el niño se queda ahí y comienza a crecer en el templo. Y ahí estaba un sacerdote que se llama Elí, y la palabra del Señor dice que por las noches él escuchaba que alguien le llamaba y le decía: Samuel, Samuel. Y entonces él se despertaba y él pensaba que lo estaba llamando el sacerdote. Y entonces él acudía, ¿verdad? Obedientemente, sí, me llamaba. Y entonces él decía: yo no te he hablado, ve a acostarte, muchacho, no sé qué te pasa. Y entonces cuando él se va otra vez a acostar, nuevamente Dios le habla: Samuel, Samuel. Dios quería hablar con él, ¿no? Y entonces se dio cuenta el profeta que él sí sabía escuchar la voz de Dios, y le dice: ve a acostarte, muchacho, y mira, si otra vez te habla Dios, entonces dile, ¿cómo le digo? Heme aquí, he aquí tu siervo, ¿qué? Oye, estoy atento. Entonces, cuando usted no está atento, ¿cómo te va a hablar Dios? Entonces, si usted no está atento, Dios no te va a hablar. Dios te puede hablar de muchas formas. Y vamos a estudiar acerca de qué formas Dios habla, ¿verdad? Encontramos en la palabra de Dios que Dios hasta, mira, si vos sos escéptico, sos incrédulo, hasta por un burro puede ser hablar Dios para que te hable, ¿no? Se recuerda de aquel profeta Balaam, que iba desobediente, rebelde. Dios le había dicho: no vayas ahí. Y entonces él iba porque le habían prometido una, qué sé yo, dinero, ¿verdad? Para que él fuera a profetizar bendición al enemigo, ¿no? Y el Señor estaba molesto y se le aparece en el camino un ángel, ¿verdad? Con una espada. Y que si no hubiera sido por el burro que empezó dice que le golpeó la pierna, porque él se hacía un bordo que había ahí a unas peñas y no quería caminar, y el profeta le pegaba con un palo, ¿no? Hasta que el burro le dijo: ¿y por qué me pegas?, le dijo. ¿Qué haría usted si un burro le hablara? Yo solo he oído al burro de Shrek, pero este burro le habló. Y le dije: ¿por qué me pegas? Yo he sido obediente toda mi vida. Y entonces viene y él mira por qué el burro estaba deteniéndose. A veces nosotros somos los burros, ¿no? Y le dice: ¿qué no has visto ese ángel, verdad? Que está ahí enfrente. Entonces vio al ángel con la espada, que si le dijo: si no hubiera sido por el burro, ahorita mismo ese ángel te hubiera matado por tu desobediencia, tu rebeldía. Entonces el ángel básicamente, o el asno, lo salvó. Pero hay muchas formas, y yo te voy a hablar de varias formas. Vamos a entrar en lo profético también. En una ocasión estaba Jeremías, el profeta. Entonces tú dices: ¿cómo es que Dios les habla a los profetas, no? Estaba el profeta Jeremías, y entonces el Señor le dijo: quiero que vayas al taller del alfarero. Está bien. Es que lo que pasa es que nosotros andamos caminando en este mundo más oyendo las voces del diablo, las voces, andamos nosotros en una conversación con nosotros mismos. ¿Cuántos sabían que nosotros platicamos con nosotros mismos? Eso solo se ve en las novelas de México, ¿eh? Que se oye que habla y dice: estúpida, mira ese desgraciado está con otra mujer, ¿no? ¿Sí o no? Pero ella no está moviendo la boca, sino que está pensando, ¿no? Ese desgraciado anda con otra mujer, ¿sí? No seas tonta, tío. Bueno, pero
Si yo le preguntara ahorita muchos están hablando a sí mismos, ¿no? ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Estamos preguntando y a saber de qué va a hablar ese pastor, que yo no le voy a creer nada. ¿Sí? ¿Sabe que cuando Jesús caminaba en esta tierra, como él sabía, dice que él leía los pensamientos de las personas y lo que cavilaban en sus corazones? Él ya sabía lo que la gente estaba hablando y lo que la gente en su mente estaba ahí pensando. Yo quisiera abrirles el cerebro a todos ustedes para saber qué están pensando de mí. ¿Sabe por qué Dios no nos revela lo que la gente piensa de nosotros? Porque nos heriría mucho. Porque hay muchos que te dicen, sí, hermano, lo queremos, pero por detrás tienen un cuchillo de saber qué cosas dice de mí. No, amén. No ustedes, pues ustedes son buena gente. Ok. Pero el profeta Jeremías le dice, ve a la casa del alfarero, al taller del alfarero. Diga, al taller del alfarero. Y él quizás pudiese haber preguntado, bueno, ¿y qué tengo que hacer aquí? Pero él obedeció y se metió a la casa del alfarero. Y dijo, ¿y qué estoy haciendo aquí? Y yo digo que el alfarero se sintió ahí, bueno, ¿y este qué viene a hacer aquí? ¿No? Solo a verme, a supervisarme. Pero de repente vio trabajar en el torno. Tenía una masa de barro, ¿no? Y dice la palabra de Dios que mientras estaba, ¿verdad? Eso se manejaba con los pies dando la vuelta a ese torno. Y entonces estaba moldeando una vasija de barro. Pero de repente dice que la vasija de barro se le hizo pedazos y los pedazos volaron para todos lados. Pero luego, pacientemente, mira, el profeta ni siquiera le ayudó a recoger los pedazos. El pobre hombre, el alfarero, comienza a recoger todos los pedazos y vuelve otra vez perseverantemente a unir y vuelve a hacer nuevamente otro vaso de esa masa de barro que se había caído. Dicen que a veces se echa a perder la alfarería o la masa porque tiene mucha basurita, ¿no? Mucha basura, piedras, qué sé yo. Entonces cuando no se ha limpiado muy bien el barro, pasan esas cosas que se destruyen. Entonces el Señor le habla. Cuando ve que vuelve otra vez el alfarero, toma los pedazos y vuelve a hacerlo, y el Señor le dice al profeta, profeta, así voy a hacer yo con mi pueblo. Mi pueblo es como un vaso, ¿verdad? Que está hecho pedazos, está destrozado. Pero yo lo volveré, yo puedo volverlo. Agarrar los pedazos de vida, los pedazos de tu corazón, y yo voy a hacer un vaso nuevo en mis manos. Yo soy el alfarero, ¿verdad? Y mi pueblo es como la masa de barro, y yo puedo hacer con ellos como quiera. Lo voy a moldear, voy a hacer algo nuevo. Aunque tú hayas dicho, ya mi hogar se destruyó, estoy hecho pedazos, mi vida. Pero Dios dice, yo soy el alfarero y en mis manos yo te puedo hacer de nuevo. Te puedo hacer de nuevo. Amén. Diga gloria a Dios, pues, hombre. Hombre, como que el pavo no los alimentó a usted. Yo estaba mejor los de la mañana. Yo creo que los de inglés responden más. Pero ustedes como que no, hombre. Muchos sancochos, muchos bandeja paisa. Ok, ¿cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos están aprendiendo? Levante la mano. Entonces, Dios puede hablar de muchas maneras y puede, lo que tenemos que hacer nosotros es a veces estar atentos o buscar lugares propicios, ¿verdad? En secreto, diga el secreto, y aprender que Dios te puede hablar a través de ver y oír. A veces no es ver, porque cuando el profeta estaba viendo al alfarero, Dios no le estaba hablando por lo que él oyó, sino por lo que estaba viendo, ¿verdad? Entonces a veces Dios te puede hablar a través de ver una visión. Y quizás en este momento hay muchos que son como con una mente religiosa, me pueden estar refutando y decir, pastor, pero como me dijo un cristiano, ¿verdad? Me dijo, pastor, pero ¿para qué Dios nos tiene que hablar si ya nos habló en la palabra del Señor? Entonces,
¿Por qué Dios tiene que hablar? ¿Por qué necesitamos oírle? Entonces yo te voy a explicar esto, ¿verdad? Que primero, vamos a ver, esta es la Sagrada Escritura. Es una palabra inspirada por el Espíritu Santo y es palabra de Dios. Es inerrable, es una palabra que tiene la verdad absoluta, no la podemos contradecir, ¿verdad? Es digna de credibilidad y es la palabra de Dios, es la autoridad, ¿verdad? De esto no nos podemos salir. De tal forma que yo no puedo decir, fíjese que a mí un ángel se me apareció y Dios me habló y me dijo que ya no creyera en este libro. No, o sea, Dios te va a hablar para respaldar lo que ya en su palabra está escrito. Amén. Gloria a Dios. Y luego Dios nos habla también a través del cuerpo de Cristo. Diga, a través del cuerpo de Cristo. O sea, Dios puede entregarle dones a los hermanos, ¿verdad? En la iglesia, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo reparte dones de profecía, palabras de don de ciencia, de conocimiento. Y Dios te puede hablar a través de una persona que menos piensa y te puede decir, mira, Dios me mostró que Él me dijo que te dijera esto. Y usted se pueda extrañar y decir, wow, cómo esta persona sabía lo que yo estaba pasando, ¿no? Y no te extrañes de eso. Dios te puede hablar a través de los dones del Espíritu Santo. Dios te puede hablar, número 3, a través de ángeles, mensajeros, porque la palabra ángel significa mensajero. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Apocalipsis, ¿sabía usted cuando dice escribe al ángel? Se está refiriendo al pastor, porque un pastor también es un mensajero. Entonces es un mensajero de Dios. Entonces un ángel también es alguien que trae mensajes de Dios para el pueblo. Así que a veces mi esposa me dice, cuando está dando clases a los niños allá, mucha gente se te sale, me dijo, se va para allá y se quedan platicando como que no les importa la palabra, ¿no? Bueno, cada quien, ¿verdad? Y nosotros hemos venido aquí a aprovechar el tiempo, ¿no? A recibir la palabra de Dios. Si hay alguien que se distrae, es cosa de él, yo no tengo nada que ver ahí. Pero nosotros tenemos que ser respetuosos a la palabra de Dios y oír atentamente, amén. Es irrespeto que su papá le esté hablando y usted, ¿qué me importa? Y ponga la música a todo volumen. Eso es irrespetuoso. Igual que nosotros no oigamos a Dios lo que Él te está diciendo. Entonces tenemos que aprender a oír. Ángeles, diga, a través de ángeles. Dios puede hablarte también a través de voz audible. Fíjese, póngame atención, voz audible. Y también a través de fluir de pensamientos espontáneos. Que de repente vino algo y dice, wow, como que vino una voz interior, ¿verdad? Y tú dices, wow, te quedas así. ¿Qué es esto? Quizás será mi pensamiento o qué. Pero de esas maneras también Dios puede hablar. Pues con Samuel pasaba esto, la inexperiencia, como era un niño, ¿no? Y lo llevan al templo y él no sabía escuchar la voz de Dios, hasta que el profeta, el sacerdote Elí le dijo, quédate quieto y cuando te hable dile, ¿verdad? Heme aquí, que tu siervo oye. Y ahí empezó Dios a hablarle cosas que iba a hacer en Israel, con su pueblo. Y entonces la palabra de Dios dice así literalmente, que Samuel fue un hombre, profeta, fiel, un profeta de Dios, dice, porque él no dejó caer a tierra ninguna de las palabras que Dios le habló. Es decir, no las dejó caer. Dejar caer a tierra es decir, como mirarlas de forma trivial o con liviandad, mirar con liviandad la palabra de Dios, ¿verdad? Pero él dice, no dejó caer a tierra ninguna de las palabras que Dios. Y Samuel creció, dice, en estatura, ¿verdad? En sabiduría, porque estuvo atento a oír la palabra de Dios. ¿Está conmigo en esta hora? ¿Cuántos están recibiendo? Bien, ahora Dios te puede hablar también a través de sentir, de imágenes y a través de sueños. Entonces estas son formas en que Dios, yo te estoy explicando, ¿verdad? Literalmente dice en el libro de Samuel que cuando Dios le habló la primera vez, dice que él no sabía cómo se oía la palabra de Dios, cómo suena. Porque yo sé que muchos cristianos inmediatamente dicen, wow, yo voy a creer que Dios me hable, pero quieren oír así como en las películas de los 10 mandamientos, ¿verdad? He aquí Dios te habla, el Dios de Moisés.
Y algunos así quieren oír a Dios, ¿no? Pero Dios no necesariamente te tiene que hablar así, ¿no? Amén. Así que tienes que aprender tú a captar, a ser sensible y discernir cuando Dios te está hablando, porque son palabras que pueden cambiar tu vida. ¿Saben ustedes que cuando vamos a hablar por qué es importante que Dios hable con voz audible? Porque mire, hablando acerca de esto, de la gente que dice, no, si Dios, la palabra, aquí es donde Dios me tiene que hablar, otra cosa no. Pero la voz de Dios, diga conmigo, es personal. Sí, okay. Ya dijimos que Dios puede hablarnos a través de las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que cuando Dios habla a través de las Sagradas Escrituras, como que puedes tomarlo, porque es en general, ¿no? Tomarlo o no tomarlo, ¿no? No sé si es para mí o fue para otro. Pero cuando Dios te habla, hasta por nombre, te puede llamar hasta como Dios le llamó a Samuel. Samuel, Samuel. Es una palabra personal que tú estás necesitando para tu vida, para el momento que tú estás pasando. Diga, ese es A. Diga V. Es presente. No sé si hay gente tomando nota aquí. Hay gente que es inteligente, toma nota. Diga V. Es presente. ¿Qué es eso, pastor? Es que cuando leemos la palabra, ¿verdad? Es una palabra general, pero que también es una palabra que se habló en tiempos pasados para un grupo de personas, ¿no? Ahora, esa palabra tiene relevancia para nosotros también, pero como digo, es más presente en el sentido que es para el momento de hoy que yo estoy viviendo, ¿no? Que yo necesito esa palabra para personal y para el presente. Quiera Dios que hayan venido aquí personas que pongan, a eso le llamamos nosotros ponerle, ¿cómo se le llama? Ponerle demanda a Dios cuando vienes a la iglesia. Señor, yo voy a ir a la iglesia, yo estoy necesitado así. Por favor, usa al pastor y que él me dé una palabra que tú le des para mi vida. Eso es ser personal, ¿no? Y que sea también para el presente. Que sea una palabra para el hoy, para lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo. Cuando hay demanda, de verdad Dios le da al pastor esa inspiración y te va a venir esa palabra y tú dices, wow, si me hubiera perdido ese domingo, no hubiera recibido, porque ese día el mensaje fue para mí, lo necesitaba. Y tú sientes que toca tu corazón, amén. Gloria a Dios. Y puede ser una palabra que sea para el momento y que pueda traer un cambio, ¿verdad? Radical a tu vida. Amén. ¿Saben ustedes cuando en una ocasión el apóstol Pablo, él estaba tan necesitado, ¿no? Pasando una prueba, dice que era un aguijón de Satanás que lo estaba hostigando. Muchos no saben si era algo emocional o él era algo físico, pero dice que era como un aguijón. ¿Te imaginas usted? Tú sabes lo que hacen los brujos cuando hacen esos hechizos. Hechizos quiere decir que son trabajos que hacen y agarran la parte del pelo o una ropa tuya y empiezan a meterle alfileres, ¿no? Alfileres, y te están maldiciendo. Y tú dices, ¿qué está pasando en mi vida, no? Entonces él sentía como un aguijón de parte que era enviado como de Satanás, ¿no? A su vida. Y entonces te estaba hostigando y tú decías, wow, esto ya me parece que es complejo, no entiendo, es mi problema, mi lucha, lo que yo estoy pasando ya es de nivel espiritual, ¿no? Yo no entiendo qué está pasando con mi vida, ¿no? ¿Está conmigo? Amén. Entonces, ¿qué está pasando? Mire, los que vienen con necesidad, te voy a decir una cosa, póngame atención. Esto es lo que pasa, mira. Sabes que cuando uno va a los países latinoamericanos, alguien decía, ¿por qué la gente en nuestros países que también no tienen carro, no tienen medios, tal vez no tienen mucho dinero, pero nos pierden ir a la iglesia? ¿Sabes una cosa? Alguien me dijo, un pastor me dijo, es que mire, la verdad que aquí en Canadá, me dice, la gente
como tiene dinero, me dijo, ¿verdad? Aquí tienen médicos y todo para la medicina y todo. Pueden ir a la iglesia o no, me dijo, pueden prescindir. No necesitan de fe si todo lo tienen a la mano. Pero, por ejemplo, en mi país, El Salvador, que la gente se muere haciendo colas en los hospitales. Esa gente tiene que, o si no, que vas al hospital y de repente te iban solamente a operar de una pequeña cosa y te van quitando un pie, ¿no? Porque no hay una buena atención. Y la gente sabe cuando va a la iglesia, van de verdad con fe que Dios haga un milagro, porque no tienen para medicina, no tienen para nada. Y solo dependen de Dios. Póngame atención a lo que estoy hablando, ¿no? Entonces esa gente cuando llega a la iglesia, llegan a escuchar la palabra de Dios con atención porque la necesitan, están pasando muchas cosas en su vida. Pero cuando usted dice, yo tengo comida, hoy me fue bien, gané $5,000, la estoy pasando chivo, mejor me voy de vacación, ¿no? Entonces uno viene desganadamente a la iglesia. Pero si usted viniera con necesidad, estuviera como están los que están viendo en la bolsa de valores, ¿verdad? Así tiene que estar uno escuchando la palabra de Dios, ¿no? ¿Está conmigo en esta hora? No perderse de nada. Amén. Hay un hermano me dijo, hermano Cristian me dijo, me gusta cómo enseña usted porque hasta con las manos enseña usted. Sí, con el cuerpo uno hace expresiones. Uno debe estar atento. Y así es Dios también. Es decir, cuando Dios te habla, te va a hablar hasta con gestos, con las manos, viendo una visión, cosas. Entonces uno debe estar como un niño aprendiendo cómo Dios me está hablando a mí. ¿Está conmigo en esta hora? Wow. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Cuando ya les cuento un chiste por ahí se me va el hilo. ¿Ah? Sí, cuando la necesidad nos obliga, ¿no? Entonces vamos con fe y entonces Pablo en ese momento tenía un aguijón en su carne y dice que oró 3 veces. Quiere decir que oró con intensidad. Podríamos decir en la cultura judía, decir 3 veces quiere decir agoté todo mis recursos, ¿no? Mis posibilidades orando a Dios. Y hermano, hasta que Dios le habló, dice, hasta por la 3ª vez, dice, oré 3 veces a Dios, lo máximo, hasta que Dios me hable, ¿no? Y en la 3ª vez le dice, Señor, mírame ahí, ya no aguanto. Y el Señor le dijo solo estas palabras: bástate mi gracia, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, yo soy fuerte en ti. Amén. Estoy tratando contigo. Y cuando él oyó esa voz, él dijo, wow. Se levantó y dijo, wow, Dios me habló. Es que cuando a una persona Dios le ha hablado, hermano, uno camina ya con fe y seguro. Amén. Amén. Por ejemplo, yo subo a este púlpito y hablo, y subo con una seguridad porque yo sé que lo que yo voy a hablar es algo que Dios me dijo, vas a hablar esto. Yo tengo problemas a veces de no darles con tiempo a los de la media, los versículos y todo eso y el tema, porque en el momento, en el camino, allí en la oficina puede ser que Dios me cambie y me diga, no vas a hablar esto, vas a hablar de esto. Y por eso yo estoy atento a dejarme guiar. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar al pueblo? Porque la demanda es lo que cambia las cosas. Porque yo vengo, pero si usted oró y digo, Señor, háblale a este hombre de Dios, que me dé una palabra, entonces ahí Dios dice, wow, allá va a llegar esta persona y le voy a dar al pastor esa palabra que ella necesita o él necesita. ¿Está conmigo en esta hora? Ok. La palabra también de Dios, la voz de Dios, muchas veces es condicional y progresiva. Diga condicional y progresiva. ¿Qué es eso, pastor? Y es allí donde muchas personas como que se decepcionan, porque dice, a mí me dieron una palabra, hermano, Dios me habló a mí, me dio una promesa, pero hasta ahorita no la he visto.
Entonces, a veces es condicional, ¿verdad? Es decir, va con condición. Por eso uno debe oír atentamente lo que Dios está diciendo. Si me buscas o haces esto que te estoy diciendo, yo voy a hacer esto en tu vida. Amén. Y cuando hablamos de que es progresiva, es de que no va a ser de inmediato. Puede ser que Dios te esté hablando una palabra, pero que Él no te está diciendo es para ahorita. Lo voy a hacer, pero te la estoy dando ya la palabra, ¿no? Pero usted debe creerla. Amén. Gloria a Dios. ¿Está conmigo en esta hora? Sí. Así que no se desespere, ¿verdad? Porque usted dice, no se ha cumplido, pastor. Entonces creo que ese hermano que me dio esa palabrita, creo que dice que sintió un sueño, ese quizás comió mal ese día. ¿Sí? Y yo no le creo. Dice la Biblia, no menospreciéis las profecías. Porque Dios te habló, pero lo que pasa es que tú no has obedecido a lo que te dijeron. No hiciste la parte condicional, ¿no? Y la otra es que es progresiva. Va a venir, ¿verdad? Va a venir. ¿Cuándo? No lo sé, pero sé que va a hacer. Gloria a Dios. Como Dios le dijo a Abraham, le llamó padre de naciones. De tus lomos va a salir un pueblo, multitudes como las estrellas. Y cuando ya estaba siendo bien viejito y la esposa Sara estaba bien viejita, ya solo las arrugas, pasitas, una pasa parecía. ¿Saben qué es una pasa? Es una uva, sí, deshidratada, ¿no? Era una uvita la viejita. Y había perdido la costumbre, pues. Entonces le dice Dios, ¿verdad? Y le vino la duda, pero él dice, creyó en esperanza contra esperanza que lo que Dios le había prometido lo iba a hacer. Él se lo había hablado y él le creyó a Dios porque Dios no miente. Wow, está conmigo en esta hora. No se sabe cuándo, pero aunque esté ya casi muerto, hermano, pero vas a ver lo que Dios te dijo. Amén. Gloria a Dios. ¿A cuántos Dios les ha hablado? Sí. Aquí me dice el Señor que hay una persona que fue cuando era niña, la mamá la llevó, la abuela, a una cruzada y allí había un hombre ungido de Dios que te pasó al frente y te dio una palabra y hasta ahorita no se ha cumplido, pero no es el problema de Dios, sino el tuyo. Que tú te has apartado de Dios, pero Él tiene un plan. Esa persona te dijo que tenías un llamado para tu vida. Wow. Ok, vamos a ver. Pastor, entre tantas voces que pueden haber, ¿cómo es inconfundible la voz de Dios? Bueno, ¿cuáles son las voces que existen? Existen, número uno, diga, las voces de la gente. Saben que mucha gente le da mucha importancia a lo que la gente dice y por eso la gente, por temor a lo que la gente dice, esa persona no hace cosas que Dios le dijo. Diga las voces de la gente. Usted oye voces de las personas. La voz interior, que es la voz de la conciencia, qué sé yo. Cuando dialogamos como en un monólogo, ¿no? Esa es la voz interior, que tú mismo te dices algo, ¿no? Estás platicando contigo mismo. Está la voz de los demonios. Amén. ¿Sabe cuál es esa voz interna de nosotros mismos? Cuando, póngame atención, los votos internos se le llama, por ejemplo, y por eso mucha gente no recibe de Dios, porque ellos han hecho votos internos. Yo no sirvo para nada. Quizás para otros Dios los va a usar, pero a mí nunca me va a usar porque yo soy malo, soy un pecador. Todos son hipócritas. Todas las iglesias son hipócritas. Los pastores son hipócritas. Y por eso tú nunca recibes de un pastor. Porque para ti todos son hipócritas, todos son malos. Y eso no es verdad, es una falacia. Hay pastores malos, como hay abogados malos, como hay políticos malos, pero hay políticos buenos, hay pastores buenos. Pueden haber sacerdotes buenos y hay otros malos. Pero no todos son malos. Entonces quitémonos esos paradigmas, ¿verdad? Esas son votos internos. Por ejemplo, la persona que
ya se quedó a vestir santos y no le sale por ahí un prometido aquí, es porque en su mente dice: todos los hombres son mentirosos y no quiero saber nada de ellos. Entonces ya desde ese momento tú estás declarando que nadie se acerque a ti, ¿no? Esas son las voces que nosotros decimos a nosotros mismos. Son votos internos, se llaman a eso, ¿no? Que declaramos a nosotros mismos, ¿verdad? Nadie me quiere, todos me rechazan. Por eso yo no hago amistad con nadie, porque todos son falsos. Nadie me ama. Mentira. Por eso te estás quedando sola y solo. Dios está hablando. Dios está hablando. Ok. Existen la voz de los demonios, que eso es lo peor, ¿verdad? Saben ustedes que hay gente, hermano, religiosa, pues son los más religiosos los que, este mensaje que yo estoy dando, yo sé que cualquier pastor puede decir: no, es mentira lo que el pastor está diciendo. Dios no habla. Ya para eso tenemos la palabra de Dios. Mira, te voy a decir una cosa. Hay gente que no cree que Dios habla, pero sí escucha la voz de los demonios. Y su congregación está llena de gente, hermano, que el diablo le habla. Lo que pasa es que él no puede conocer, no es empático, no tiene empatía con sus personas, con lo que están pasando. Pero mira, hay personas que el diablo les dice: quítate la vida. El diablo les dice: no sirves para nada. Y oye esa voz y dice: y si oyes la voz del diablo, ¿por qué no puedes oír la voz de Dios? No, hombre, yo me voy a volver al servicio de la mañana mejor. Pues ahí son más avispados, hombre. Aquí hasta colchita traen, hasta colcha traen, ¿no? Cobija. Bueno, ¿cuántos quieren que siga predicando? Dice: no, yo termino de predicar. ¿Cuántos quieren seguir oyendo? Ok, bien. Pero reaccione, diga amén, levante la mano así, ¿ve? Sí. Mire, quítese la manía de poner las manos así, mire. Sabe que esa manía, según los psicólogos que estudian o sea, la posición del cuerpo humano, cuando usted está así escuchando a alguien, la mamá le está hablando, eso quiere decir: no te oigo, mi corazón está cerrado para ti. Y cuando yo veo a gente así que está oyendo la palabra, pero así con las manos, es decir, ellos no están oyendo, no recibo esa palabra. Son una partida de rebeldes y orgullosos. Diga, levante su mano y diga: yo estoy recibiendo. Amén, gloria a Dios. Ahora, ya hablamos de la voz de los demonios, ¿no? Por ejemplo, la voz de un demonio lo que te va a decir es: hay gente que confunde, dice, piensa que la acusación es como algo que Dios te acusa de algo malo que has cometido. No, el diablo acusa para dejarte condenado sin esperanza, ¿no? Es decir, tú eres un pecador, malvado, perverso y no tienes enmienda en tu vida. Pero el Espíritu Santo, al contrario, te redarguye, que es algo muy diferente. Él te dice: estás mal, pero te da una salida, una esperanza. Ve a Jesús a limpiar tus pecados y Él te va a perdonar. Amén. Esa es otra cosa. El diablo te acusa y te deja sin esperanza, pero Dios solamente te redarguye. Así que está la voz, diga la voz de Dios, diga la voz de Dios. Y aquí vamos a entrar más profundo porque usted se va a confundir, mejor no digo. Está la voz del Dios Padre, y está cuando Jesucristo te habla también, y cuando Él es el Espíritu Santo que te está guiando. ¿Ok? Levanta la mano, amén. Así que la Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y también Dios habla a sus hijos, el Padre, ¿no? Y luego Jesucristo muchas veces también habla. ¿Cómo saber, pastor?
Ok. ¿Cuántos están aprendiendo? Me queda, no, se me terminó. Cuando volví a ver para allá, un minuto y se acabó. ¿Sabe cuándo? Mire, es que hay hermanos que hasta se van a quedar con dolor de cuello porque le hacen así para ver allá. Necesitan después un quiropráctico. Saben que los mexicanos padecen por eso mucho del cuello. Siempre necesitan un quiropráctico los mexicanos. ¿Sabían usted? Es que para comer el taco uno tiene que hacerle siempre así de lado, porque así normalmente no se puede comer. Tiene que hacerle. Ajá. Hay un movidito así, un movidito así. Sí, fíjese bien. Ok. Y a los mexicanos les gusta comer comida ungida. Comen tacos al pastor. Wow. Me encantan los tacos al pastor. Ya me dio hambre. Wow. Ya vamos a ir a comprar ahí unas cochinitas. Ok, está conmigo en esta hora. Ahora, yo te voy a decir algunas claves así rapidito porque ya me quedan 2 minutos ya. Una de las cosas muy importantes es, Dios te habla muchas veces, tienes que buscar siempre un lugar secreto. Jesús le llamaba, entra a tu aposento. Aposento es un cuarto, una habitación en la casa donde tú has elegido para que nadie te moleste. Un lugar así, y buscar un lugar donde estés en secreto. También poner los ojos en Jesús, ¿verdad? Siempre dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tienes que desconectarte del mundo, del ruido mundanal, del bullicio, de preocupaciones, porque si no, no vas a poder oír atentamente la voz de Dios. Ok. Otro es reconocer la voz de Dios. En Números capítulo 12 dice: y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, les apareceré en visión, en sueños, hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Hay personas que Dios les puede hablar en sueños. Y eso de sueños, hermanos, si yo le digo a unos hermanos ahorita, hermano, ¿cuántos tienen sueños? Va a salir un gran montón, vamos a pasar toda la noche hablando. Mire, hermano, yo vi esto, vi un dragón, yo vi una serpiente, hermano, mire, yo tuve un sueño. Mire, hay gente que es así, y esos sueños no son de Dios, pastor. Así que yo cuando oigo a personas que me dicen, vi una visión acerca de usted, vi en sueño, yo ya conozco a personas que Dios les habla y recibo. Pero hay personas que llegan así, mire, hermano, pastor, yo vi un sueño y lo vi a usted, hermano, en una caja de muertos bien ensangrentado. Me mata de una vez la fe, ¿no? No, hermano, hay personas así, ¿no? O sabe que he escuchado a otras personas, a otros cristianos también, que dicen, pastor, mire, yo creo que Dios a mí me ha dado el don de sueño, porque mire, lo que yo sueño se cumple a cabalidad. Y mire, hermano, ahora estoy preocupada, amanecí que todo el día estoy llena de miedo, porque mire, soñé que vi a mi hijo, hermano, en un accidente. Pero imagínese eso es una fe a la inversa, ¿no? Porque ya el enemigo le sugestiona de que le va a pasar algo a tu hijo, ¿no? Un sueño que te perturba tu alma, tu corazón, eso no es de Dios, es del diablo. Vaya. Sabe que hay un hermano, y esto me causó mucha risa, porque él le pedía a Dios una esposa, ¿no? Y de repente le salió una mujer ahí, una hermanita en la iglesia, ¿no? Y ya estaban como que prometidos y se iban a casar así.
Y de repente me dijo: pastor, mire, fíjese que cambié de idea. Sí, le digo, es que Dios me habló, me dijo. Y yo tuve un sueño y sentí, y yo vi en visión, me dijo, que me estaba revolcando con una cerda, me dijo, con un puerco, una hembra, un puerco. Pero es que a veces nosotros llegamos a cosas que de verdad a veces no son de Dios. O como personas que dicen: mire, yo nunca va a llegar usted, los jóvenes que se nos han atrevido así, que lleguen a una muchacha, ¿verdad? De una vez le dicen: mira, el Señor me habla a mí. En sueños me habló que vos vas a ser mi esposa. Bueno, quizás a usted le mostró, pero a mí no, le dice la chica, ¿no? Váyase con su sueño, pero yo no he soñado eso. Entonces las cosas no se hacen así. No hay que aprovechar eso de que Dios te habló y punto. O a veces la esposa o el esposo, mire, es que hay de todo, hermano. Mire, hay esposas que son bien astutas así, ¿no? Para conocerle a uno lo que andan y uno como que saque el secreto, ¿no? Entonces dice: ¿de dónde venís? Que son celosas. Mira, le dice: yo doblo rodillas y oro por ti. El Señor a mí me muestra todo lo que andas haciendo. Y entonces, ¿para qué diantres le pregunta, pa? Si Dios le dice todo lo que han andado haciendo. ¿Cuántos han visto gente así, no? Y son bien espirituales. Eso se llama manipulación. Control, con título así, ¿verdad? Eso se llama Jezabel. Ok, yo termino en esta hora. Pero ¿cuántos creen que Dios habla en este tiempo? ¿Cuántos creen que Dios te quiere hablar a ti? Amén. Dios te quiere hablar porque te ama. Esa es una señal de que te ama, porque Él está pensando en ti. Y por eso sabía que tú ibas a venir hoy y Dios te habla. Y eso es hermoso saber: wow, ¿cómo es que Dios me conoce a mí y me habla, no? Yo no iba a venir, dicen algunos. Ya casi tenía ahí un percance y casi no venía, no tenía ganas. Pero me vine de todas maneras y dice: Dios me habló, me confortó mi corazón. Y uno dice: wow, de verdad que Dios me habla. ¿Y cómo puede Dios hablar a través de un siervo inútil para que hable a tu corazón? Wow, siento la presencia de Dios. Sé que tú has estado con muchos afanes, muchas preocupaciones, tu alma muy turbada de problemas, con mucho caos interno, pensamientos dispersos en tu mente que no se aquietan. Pero aún así Dios te ha estado hablando. Lo que pasa es que tú no le oyes. Pero hoy el Señor quiere hablar a tu vida y te va a estar hablando Dios palabras que van a sanar a tu corazón. Dios habla de muchas maneras. Sí, es cierto, la palabra de Dios es la palabra inerrable, es la palabra eficaz, la palabra de Dios, autoritaria, y no podemos cambiarla nunca. Pero también Dios habla, te puede hablar en sueños, en visiones. Aleluya. Gracias, Jesús.